Muy buenos días. Vamos a presentar una correlación entre el razonamiento clínico, los protocolos de soporte clínico, cómo evitar errores en vías de la seguridad del paciente basados en la medicina basada en la evidencia, y el camino es hacia la excelencia clínica. Tenemos que comprender que la explosión del conocimiento en el siglo XXI ha sido tal de que el ser humano no puede dominar todo el conocimiento. Hace más de 20 años se preguntaba en la Universidad de Harvard cómo vamos a enseñar a los estudiantes de medicina con tanto conocimiento. Y en los últimos 20 años ha habido una super explosión del conocimiento, y lo hemos visto con el COVID. Y el tema es cómo vamos a enseñar y cómo vamos a aprender. El conocimiento es muy vasto. La investigación clínica se ha hecho exponencial, como lo estamos viendo en la diapositiva de la derecha, y no podemos dominar toda la información clínica que sale cada día. A ello se une un mal que es la desinformación, que viene tanto de la literatura médica, de la medicina, como de la población o de la sociedad, de los medios de comunicación social. Entonces hay mucha desinformación y es un tema bien grave en este momento. Se percibe que el 70% de los errores en medicina se deben al proceso diagnóstico, cosa que nosotros ignorábamos y pensamos hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, que estamos bien en el proceso diagnóstico. Bueno, en el mundo entero, el 70% de los errores clínicos o lo que se produce en la medicina se producen en este proceso diagnóstico. Y fíjense que aquí publica el British Medical Journal en 2016, en esta publicación, donde ponen la tercera causa de muerte como los errores clínicos, como se perfila que pueden producir la muerte los errores clínicos. O sea que estamos ante un dilema serio en el siglo XXI. Un fundamento para evitar o paliar o disminuir estos errores, obviamente, es la medicina basada en la evidencia. Y los expertos, Brian Alper y los expertos de McMaster han planteado la pirámide diagnóstica. Esta pirámide diagnóstica es de McMaster, donde se fundamentan los estudios primarios, que son miles. Luego vienen las metaanálisis y las revisiones sistemáticas, de donde salen las guías clínicas, que son una síntesis, pero hay muchas guías clínicas de un mismo tema, entonces hay que hacer síntesis de las guías clínicas, el sinopsis de la síntesis, hacer sumarios, y nosotros le hemos agregado en la Caja del Seguro Social el protocolo de soporte clínico, para que no se baje a través de una guía, sino a través de un protocolo de soporte clínico que vamos a aplicar. Es mucho más sencillo, mucho más práctico y más corto. Este protocolo de soporte clínico, obviamente, o la medicina basada en la evidencia, está para ponerla en práctica, está inmersa en un sistema que se llama la ciencia del factor humano, que es la interrelación entre el desarrollo organizacional, las normas, los procedimientos, la organización de un sistema de salud o de un hospital, los insumos y los equipos con que cuenta para hacer los diagnósticos y atender al paciente, la capacidad, las competencias y las actividades confiables del personal de salud que atiende, del equipo de salud que atiende este paciente. Entonces, esta medicina basada en la evidencia hay que ponerla en práctica a través del sistema de cuidado de salud en donde esté uno. Nosotros estamos proponiendo que el vínculo, esta interfaz entre la reflexión de la medicina basada en la evidencia y la acción, la cabecera del paciente, esta interfaz esté sustentada
por el protocolo de soporte clínico que viene y se extrae obviamente de la medicina basada en la evidencia, de las guías clínicas, de la síntesis de esas guías para aplicarlas directamente en el cuidado del paciente. Y esto obviamente el médico debe tenerlo accesible tanto en la cabecera del paciente cuando pasa visita médica como en el consultorio cuando está atendiendo un paciente, ya sea en el expediente electrónico, en la computadora que tiene al frente o en el celular. Obviamente, para poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente es a través del razonamiento clínico, que mencionaremos algunos aspectos, para hacer un diagnóstico y un manejo correcto, sustentado en el juicio clínico fundamental. Siempre, obviamente, con una atención plena, dedicado a la atención de este paciente. Y esto contribuye no solamente al bienestar del paciente, a la seguridad del paciente, sino al bienestar del personal, para que tome unas decisiones clínicas correctas, que sean compartidas con el paciente y el familiar, basados entonces en la seguridad del paciente y su satisfacción. Esta pirámide, hecha por estos expertos, consta de 6 S, que son los sistemas. La pirámide de la E son los estudios básicos primarios, la sinopsis de los estudios, la síntesis, la sinopsis de síntesis, los sumarios y el sistema. Nosotros les hemos agregado entonces el soporte clínico, porque estamos haciendo protocolos de soporte clínico en función de la seguridad del paciente, para la solución del problema y la satisfacción del paciente, y obviamente del recurso humano que lo atiende, la satisfacción de ambos. Esto se sustenta para la toma de decisiones clínicas compartidas. Repito, seguridad del paciente, satisfacción del paciente, calidad en los cuidados, excelencia clínica, bienestar del personal, seguridad jurídica, confiabilidad del hospital y del equipo de salud y uso racional de los recursos que tengan disponibles. El Instituto de Medicina de Estados Unidos ha hecho allá en el 2015, ya hace 7 años, una documentación que es la dimensión de los errores diagnósticos en el sistema. Entonces, comienza obviamente el paciente inmerso en el sistema, las experiencias del paciente con sus problemas de salud, si encaja o no encaja en el sistema, si tiene cobertura universal ese sistema, si lo atiende rápidamente, si tiene acceso a la atención primaria. Entonces, este es un dilema que hay en el mundo que no se ha podido resolver porque es demasiada la demanda para la oferta que se puede hacer y de la organización que tengan los sistemas sanitarios. Una vez que el paciente entra al sistema o lo estamos atendiendo en la cabecera del paciente, en los servicios de urgencia o en el consultorio, ahí vamos a captar la información. Fíjense que eso que nos parece sencillo, hacer una historia clínica y un examen físico. Pero tenemos que ir hacia la integración e interpretación de la información. Es esencialmente uno de los motivos principales de esta intervención, para luego construir entonces en el proceso diagnóstico las hipótesis diagnósticas y el diagnóstico de trabajo. Obviamente ahora veremos más detalles sobre esto. Aquí hay fallos en la adherencia, obviamente. Hay fallo en la captación de la información, fallo en la integración de la información y fallo en la interpretación de la información. Por eso es fundamental la medicina basada en la evidencia y el razonamiento clínico. Hay fallo en establecer una descripción del problema de salud y un fallo en comunicar la descripción al paciente o a los familiares. Y el sistema de trabajo, lo que mencionamos anteriormente, es la ciencia del factor humano, ¿no? Es el hospital, la policlínica o donde se atiende el paciente, el sistema con toda su organización y su desarrollo organizacional. La comunicación, entre una de las competencias fundamentales, la comunicación del diagnóstico y la comunicación como arte de comunicarse es fundamental, y más en el proceso diagnóstico, ¿verdad? En la comunicación del diagnóstico para hacer un tratamiento adecuado y específico que no haga daño y para obtener resultados satisfactorios para la atención del paciente. En este andar de esta vía hacia los resultados del paciente, entonces está la descripción del problema de salud
la comunicado al paciente. Por eso es que tenemos que tener una buena relación médico-paciente y explicarle a los pacientes y a los familiares para que no tengamos problemas posteriormente. Y aquí entonces, en el sistema ya de atención del paciente, cuando entra al hospital o está en el consultorio, es planear la vía clínica basada en el diagnóstico. Acá en el hospital entonces planear la vía clínica basada en el diagnóstico, que es lo que nos vamos a referir más tarde. Y esto esencialmente a través de la medicina basada en la evidencia, a través de las guías clínicas, y el peldaño aquí fundamentalmente es el protocolo de soporte clínico, que es un documento extraído de esa medicina basada en la evidencia, pero muy sintetizado de 1 o 2 páginas, de tal manera que lo podamos aplicar en la medida. Quiero mencionarles que aquí en este proceso diagnóstico y de fallo en el sistema, el protocolo de soporte clínico no sustituye al juicio clínico ni a las preferencias y circunstancias del paciente. El protocolo de soporte clínico contribuye a la seguridad del paciente, como a la confiabilidad y a la confianza del equipo de salud. Entonces, una piedra angular en la estandarización de los cuidados de salud, sin ser una receta de cocina, y tampoco se puede aplicar forzosamente a todos los pacientes y obligatoriamente, porque el juicio priva, el juicio clínico priva. Este es otro sistema que ha salido publicado recientemente en el sistema del proceso, los errores en el proceso diagnóstico. Entonces, más o menos el mismo tema, el encuentro médico-paciente, una relación que debe tener su tranquilidad, su calma, su escenario, cosa que no estamos teniendo, y esencialmente me refiero a los hospitales donde el médico tiene que atender muchos pacientes y tiene que dedicarle una atención solamente para cumplir requisitos, y es muy rápido en el abordaje inicial, el diagnóstico. Aquí tenemos que hacer con calma, paciencia, pero la cantidad de pacientes a veces no lo permite. Esto para hacer una escogencia adecuada de pruebas de diagnóstico y la interpretación. Fíjense que estos son fallos en el sistema, ¿no? Esto vamos a ver cómo lo reforzamos. Para dar el seguimiento y la captación de la información diagnóstica, a veces lo primero que tenemos son hipótesis diagnósticas, después un diagnóstico de trabajo, después los estudios basados en la evidencia nos van a decir si se confirma o no, o si viene otro diagnóstico. Y el manejo seguro en la consulta con el especialista, cuándo consultar al especialista, no innecesariamente, y cuándo hacer una referencia y cómo hacer una referencia. Entonces, la medición de los errores. Acá tenemos entonces finalmente yendo al camino hacia un diagnóstico seguro, para darle un aumento de valor de los cuidados de salud. El diagnóstico seguro le da aumento en el valor de los cuidados de salud y mejora el resultado para el paciente, obviamente. Entonces, para hacer un diagnóstico seguro, tenemos que tener herramientas para hacer un proceso diagnóstico correcto y utilizar el razonamiento junto al protocolo nuevamente aquí. Tengo una cabida del protocolo, esto es agregado por nosotros, el protocolo de soporte clínico en este proceso. Cuando es un protocolo de soporte diagnóstico, también es protocolo de soporte clínico de manejo. Entonces, estos son los esquemas que han sido publicados dentro de los muchos, donde tipifican los errores en el proceso diagnóstico. Nosotros estamos enseñando en el razonamiento diagnóstico el enfoque por síntomas y signos. El paciente no viene con un diagnóstico, viene con un problema, o viene con signos, o viene con síntomas. Y eso se capta en la historia clínica y el examen físico pertinente, completa, pero tenemos que utilizarla adecuadamente en lo pertinente. Y siendo un enfoque biopsicosocial y espiritual. Esto es muy importante para este enfoque del proceso diagnóstico, de enfocar el manejo inicialmente. Este enfoque nos dice hacia la construcción de un síndrome, la evaluación de los signos y síntomas, hacia la construcción de un síndrome, el diagnóstico diferencial, el listado de problemas y el diagnóstico de trabajo. Pero aquí, como plantean, la medicina es una ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades. Sir William Osler hace un siglo. Aquí entonces es fundamental que el estudiante y el médico estime la probabilidad pretest de su proceso diagnóstico, o sea, de un diagnóstico diferencial. La probabilidad pretest, basada en el fundamento fisiopatológico y epidemiológico, en el sexo y la edad, en la estratificación de los riesgos del curso y la evolución, la enfermedad actual, fundamental, que podamos adquirir una información correcta para la enfermedad actual.
y considerar el riesgo social, que son muy importantes como riesgo cardiovascular y riesgo de todo tipo, ¿no? En este proceso entonces hay que considerar el peor escenario clínico, que es un diagnóstico de exclusión. Este paciente puede tener algo grave en el diagnóstico diferencial, pero hay otra patología que puede ser grave y hay que excluirla. Entonces aquí hay incertidumbre, que hay percepción de alertas y donde uno se hace una pregunta. La estructura es la pregunta pico del paciente, la intervención, la comparación y el resultado, y esto lo usan las guías clínicas para hacer su método de consulta. El objetivo aquí en este proceso diagnóstico, cuando vamos ya a utilizar los estudios, es evitar el sobreuso y evitar el sobrediagnóstico de los estudios de laboratorio y estudios de imágenes. Hacer uso racional de los métodos diagnósticos en imágenes, el criterio apropiado del Colegio Americano de Radiología, y en laboratorio las características operacionales, como la sensibilidad y la especificidad, el coeficiente de probabilidad o el coeficiente de verosimilitud o el hazard ratio. Entonces aquí estriba ya el tema de los errores que se pueden cometer aquí en este proceso, de la seguridad del paciente, que es fundamental. Y aquí entonces podemos ya ir aplicando, como vamos a mencionar más tarde, un protocolo de soporte clínico, porque tenemos un diagnóstico de trabajo, y si tenemos el protocolo para ese diagnóstico de trabajo, tenemos que trabajar a través del protocolo para estandarizar los cuidados. No quiere decir que tengamos que llenar hacer el documento como una norma, como de forzoso cumplimiento para completarlo todo. No, el juicio clínico priva sobre el protocolo clínico. Pero el protocolo nos ayuda tremendamente para evitar errores. Entonces acá hacemos el análisis bayesiano con estas características operacionales de las pruebas o de los estudios de laboratorio para escoger el estudio diagnóstico apropiadamente, para tener en consideración los cuidados de alto valor, que es el qué no hacer, el Choosing Wisely del American Board of Internal Medicine, qué no debemos hacer. Esto considerando el riesgo-beneficio y el costo-efectividad de lo que estamos haciendo. Acá entonces el tema de confiabilidad, de seguridad del paciente, de los errores que se cometen ya serían el manejo y del protocolo de soporte, el rol del protocolo de soporte clínico, para hacer una toma de decisiones compartidas con el paciente y los familiares, para ir a la solución de los problemas con una comunicación efectiva y un tratamiento correcto. Acá podemos sintetizar en el razonamiento, es dual el razonamiento diagnóstico. El proceso cognitivo aquí es dual, la intuición y el razonamiento. La intuición, que es el patrón de reconocimiento, experiencias y las vivencias. Esto se va aprendiendo o se va asumiendo, se va desarrollando con la experiencia y con el tiempo, ¿verdad? La intuición de una persona que tiene una vivencia de 20 años en la práctica clínica todos los días es una intuición basada en la experiencia. Y el razonamiento, que es el enfoque que estamos haciendo nosotros, es el abordaje analítico, la construcción del síndrome, el diagnóstico diferencial, la probabilidad pretest, estudios de laboratorio e imágenes, las consideraciones del coeficiente de probabilidad y la probabilidad post-test, que no es hacer el diagnóstico, sino es tener una probabilidad post-test para eso. Entonces este proceso de razonamiento es mucho más complejo, pero aquí hay un tema muy importante, que es que cuando el paciente llega grave a un servicio de urgencia, entonces el médico que está en los cuartos de urgencia tiene la habilidad, porque se adiestra en tener la habilidad de actuar rápidamente, de actuar obviamente con la intuición. Uno tiene intuición de que este paciente tiene tal cosa y va a actuar, no está razonando, está haciendo la intuición y está actuando. Viendo, porque si tiene una inestabilidad como la que está aquí, entonces hay que asumir la vía aérea, la respiración, la circulación, el déficit neurológico, la glucemia, en términos generales, tomar decisiones rápido, actuar con la intuición. Hoy uno está intuyendo aquí, no está razonando, está intuyendo rápidamente y después uno razona. En el análisis bayesiano, Sir Thomas Bayes en 1700, por allá planteaba su teorema de Bayes, el teorema. Y entonces este teorema lo estamos utilizando, se está utilizando en la medicina, en la epidemiología y en la medicina clínica, para hacer análisis bayesiano, y aquí
el enfoque es clínico, no epidemiológico, esto es para los epidemiólogos, ¿no? El análisis bayesiano, entonces nosotros con el coeficiente de probabilidad, con el coeficiente de probabilidad positivo, que es la sensibilidad de la prueba sobre 1 menos la especificidad, y el coeficiente de probabilidad negativo, que es muy importante para descartar diagnósticos y es muy importante para ayudarnos desde el punto de vista legal, es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Esto tiene una correlación con el área bajo la curva también, que relaciona el Liouville ratio positivo y la sensibilidad sobre la especificidad, y eso se usa en investigación. Aquí es muy importante entonces la base de datos para buscar Liouville ratio. Eso lo pueden buscar en algunos sitios, y hay ya aplicaciones como esta lrdatabase.com que menciona una cantidad enorme de coeficientes de probabilidad, porque esto uno no se lo puede saber, ¿verdad? Entonces hay que buscarlo siempre, tener siempre la fuente disponible para buscarlo, porque este es un análisis que hay que hacer del día a día, ya sea en el consultorio o ya sea en el hospital. Y aquí tenemos la aplicación oncológica y la base de datos para el Colegio Americano de Radiología, donde ustedes van a encontrar la tipificación de casos clínicos de diferentes temas, y donde le dicen qué estudios deben escoger, qué estudios se deben escoger con mejor exactitud. En el proceso diagnóstico y análisis bayesiano, obviamente hacemos un diagnóstico diferencial, 1, 2 o 3, y un diagnóstico de trabajo. Estimamos la probabilidad pretest, porque es muy importante estimar la probabilidad pretest. Colocamos las características operacionales del estudio importante o fundamental. Pueden ser varios estudios, pero podemos construir aquí de manera de trabajo, de aprendizaje, un estudio prioritario para este diagnóstico de trabajo, que puede usar varios estudios. Puede ser estudio de imágenes y estudio de laboratorio. Aquí podemos un estudio de laboratorio o un estudio de imagen, uno solo. Entonces vemos las características operacionales, el coeficiente de probabilidad positivo, el negativo. Estimamos la probabilidad pretest, que es una estimación del clínico, del estudiante, del interno, del residente, del funcionario, del especialista. Una estimación de la probabilidad pretest. Entonces, teniendo la estimación de la probabilidad pretest, si es más del 50%, 60, 70, 80%, o si es una probabilidad muy baja, si es 7%, 1, 10% o 1%, entonces son muy bajas, ¿no? Entonces, aquí estamos dando un ejemplo de una estimación de la probabilidad pretest del 50%, cómo tirar la moneda al aire. Si tuviéramos un estudio que tenga un coeficiente de probabilidad de 1, haciendo el análisis, la fórmula esta, entonces esa probabilidad nos da realmente, post-test nos da la misma probabilidad pretest. O sea que un estimado de 1 o 2 no nos ayuda mucho en el proceso diagnóstico. Nos ayuda cuando la estimación es más con el Liouville ratio, el coeficiente de probabilidad es más de 5, si es más de 10 y a 20, entonces es excelente porque nos hace una probabilidad post-test mucho más alta, dependiendo de la probabilidad pretest, ¿verdad? Entonces, pero esto no quiere decir que nos hace el diagnóstico, esto es una estimación de la probabilidad pretest. En el análisis de la decisión analítica, la identificación del problema ya identificado, tenemos que darle estructura al problema, caracterizar la información. Si no hacemos esto correctamente, entonces no solamente es hacer una historia clínica y un examen físico completo. Tenemos que interpretar, analizar y caracterizar esa información para escoger el curso de acción, para hacer decisiones siempre compartidas, considerar el ambiente donde uno está, que es la ciencia del factor humano, y el sistema sanitario donde uno se encuentra, ¿verdad? A veces no hay insumos, no hay equipos, y tenemos que trabajar con lo que no hay, siempre y cuando tratando de hacer una medicina lo más segura posible, para tomar decisiones clínicas correctas en función de la solución de los problemas, para la seguridad y la satisfacción del paciente, para la confianza, confiabilidad y satisfacción del equipo de salud. Esto está basado en las competencias del médico, que no solamente son las competencias del conocimiento y las 6 competencias, y las 7 competencias. También es fundamental en las competencias de la persona, del equipo de salud, del médico, la actividad confiable. O sea, es confiable. Yo sé hacer una cosa, el qué hacer. No solamente el saber conocer.
el saber conocer, tiene las competencias, sino el saber hacer, porque el paciente necesita que le hagan las cosas correctamente. Entonces, actividades confiables, y esto se va desarrollando, y por eso que hay que hacer supervisión del estudiante, del interno y del residente, cosa que a veces no es factible, para que ellos sepamos que esa actividad la se van a hacer de una forma confiable. Saben poner un catéter venoso central. Yo confío porque he hecho 3, lo he visto y ya confío, entonces él va solo a hacerlo. Entonces ese es el saber hacer. Y obviamente la comunicación debe estar como la primera competencia del médico y del equipo de salud de todos. La comunicación es fundamental. Entonces los saberes, es importante el saber ser. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Cómo estoy? El estado de ánimo mío, la actitud mía, ese soy yo. Para hacer estas cosas, ese soy yo. Como estoy inmerso en este sistema, en este hospital, con tantos problemas en la casa, etcétera, etcétera. Ese es el ser humano. Este es el ser, que no es un Dios, es un ser humano. El conocer, o sea, el conocimiento que he adquirido en la Facultad de Medicina, los estudios que hago, los programas de docencia, etcétera, etcétera. El conocimiento, que el conocimiento es fundamental porque hay que saber, pero no es necesariamente lo más importante, el conocer. El saber hacer es fundamental. Si usted conoce pero sabe hacer, es mucho mejor, obviamente. Pero uno puede saber conocer y saber hacer, pero si no comparte, el compartir, el ser solidario, entonces esta parte es fundamental, el saber compartir. Y esto porque el trabajo es un trabajo en equipo, es necesario. Entonces termino planteando que la medicina es una ciencia de incertidumbre y arte de probabilidades. Por eso es que tenemos que utilizar y profundizar en el razonamiento clínico, en el razonamiento de diagnóstico, que es lo que estamos enseñando en la Facultad de Medicina, a los residentes de medicina, y el razonamiento de manejo clínico. Eso es un arte y ciencia para hacer menos incertidumbre esta medicina. Pienso, luego existo, cogito ergo sum, de René Descartes. No podemos actuar, tenemos que pensar y razonar. El razonamiento es el método lento y tortuoso por el cual aquellos que no saben la verdad la descubren, de Blaise Pascal. Bueno, estamos en este proceso importante porque el razonamiento es lo que nos va a permitir hacer un diagnóstico correcto, pero no podemos andar a la ligera, tenemos que tener el tiempo, la paciencia, la plenitud, la atención plena, escuchar al paciente completamente, hacer un trabajo. A veces el sistema no nos lo permite y cometen errores, entonces se imputan los errores a la persona y es el sistema que no permite que la persona, el médico, haga la cosa correctamente porque el sistema no le permite. Eso tenemos que tenerlo muy claro porque la mayoría de los errores que se cometen, si bien es cierto que son errores activos de la gente que está haciendo cosas, eso es fundamentado en los errores latentes, que es el sistema no organizado, el sistema que permite que usted cometa errores. Entonces, fundamentalmente que tengamos en cuenta. Entonces, esto nos lleva a que primum succurrere, primero ayudar, o sea, el ser solidario, ayudar. Y primum non nocere, como nos han enseñado en la Facultad de Medicina, todo el mundo sabe, primero no hacer daño. Por eso hay que escoger adecuadamente las cosas que no hagan daño, y eso es a través del razonamiento diagnóstico y utilizando los protocolos de soporte clínico.